Coloco los bloques de hielo siempre para que la superficie esté bien fría. Enharino un poco y vamos a proceder al segundo pliegue. A ver, la temperatura 8 grados. Pelín fría. Pero bueno, enseguida se templa un poco. Aunque como veis, 13 grados. Hay que controlar bien la temperatura y trabajar siempre en un ambiente frío. Es muy importante. Como os he dicho antes, el pliegue, o sea, es como una forma de libro, ¿no? Entonces, la abertura siempre tiene que estar a la derecha. Y vamos a estirar de la misma manera. Partimos del centro siempre. Damos unos pequeños golpes para repartir bien. Y empezamos a estirar. La vuelta. Siempre cuesta más estirar en las partes superiores e inferiores, donde realmente está el pliegue. Pero bueno, poco a poco se consigue. Como podéis comprobar, de momento no estoy estirando a lo ancho, sino siempre a lo largo. Yo sé que hay gente que sí que estira a lo ancho de vez en cuando durante los pliegues, pero yo he leído y he comprobado que es mejor estirar a lo ancho pues después del tercer pliegue, cuando ya extendemos la masa para cortar los croissants. Me parece que el resultado es del hojaldrado es más homogéneo. Quizás me pueda equivocar, claro, pero yo siempre lo hago así. Seguimos estirando. A mí no me gusta mucho estirar muy fino el hojaldre. Me parece que es un poco peligroso porque claro, los profesionales al tener laminadoras pues pueden extender muy finamente de manera bastante uniforme, pero con un rodillo manual es mucho más difícil. Entonces llega un momento pues que no podemos estirar más, y si insistimos corremos el riesgo de que se rompan las capas. Entonces, bueno, más o menos estirar a lo largo de la tabla, que mide 60 centímetros. Más o menos, digo, porque no siempre es posible. Dependiendo de si la masa se extiende bien o no. Veis un grosor así, yo creo que de 3 o 4 milímetros está bien. Bueno, seguimos. Siempre manteniendo una forma recta. No sé si lo apreciáis también, pero la masa está bien lisa, no tiene ni burbujas ni signos de que la masa ha empezado a fermentar. O sea, que está bien. Vale. Ahora, pues como antes, vamos a recortar
los extremos. Para obtener un resultado perfecto. Yo prefiero quitar bastante y tener un resultado, un croissant perfecto, que quitar poco y que se multipliquen los defectos. Bueno, eso cada uno. Vale, no sé si lo veis, si se aprecian bien las capas ahí de mantequilla y de masa. A ver, pues segundo pliegue, como antes, partimos de la parte inferior hacia el centro. La parte superior. Bueno, voy a subir un poco más. Ahí. Perfecto. Bueno, veo que aquí me he dejado unos defectos. Todavía estoy a tiempo. ¿Veis? Como que no está muy recto. Entonces, en cortapizza, esto se hace bastante rápido. Ahí. Eso es. Venga. Ahora sí. Le damos la vuelta para que la abertura esté a la derecha y dos marcas, dos pliegues. Lo envolvemos como antes y a la nevera. Y vamos a repetir la misma operación una vez más para hacer un tercer pliegue. Y ya nos vemos para estirar cuando ya demos el tercer pliegue, ya para cortar los croissants y formarlos. Nuestra bolsa de plástico bien cerrada y a la nevera.